Uno de los pasajes más famosos en 3 religiones es el del sacrificio de Isaac, en el que Dios puso a prueba a Abraham y le pidió que sacrificara a su único hijo en su honor. Y aunque no sucedió, sirvió de referente para medir la fe y lo que el hombre está dispuesto a hacer para acercarse a esa figura que tanto idolatra y teme. Obviamente primero hablamos de esas fees más cercanas a nuestra cultura, pero dar la vida, si es posible, de alguien más en nombre de las deidades ha sido una de las prácticas más comunes de la especie humana desde que vive en sociedad. En el antiguo Egipto, una vez morían los amos, todos sus esclavos eran enterrados vivos con él para servirle en el más allá. En China, durante los 600 años de la dinastía Shang, en el 1600 a.C., era común honrar a los ancestros ofrendándoles las cabezas de sus familiares vivos, mientras que para los incas el sacrificio humano era la moneda de cambio a la hora de pedir un descanso ante tantos desastres naturales. Una de las culturas más amantes de la sangre fue la azteca, y se calcula que cientos de miles de personas murieron en rituales donde les extrajeron el corazón, les decapitaron o fueron lanzados a las piras sagradas. Algunos ejemplos que nos demuestran que creencia y muerte hasta cierto punto parecen ir de la mano. Yo soy Luis Badel y en este episodio de Crímenes Bizarros hablaremos del caso Ramoncito, un terrible asesinato que necesitó una enfermera, un carnicero, un político y un charlatán. Este tema fue recomendado por varias personas a través de los mensajes que enviaron a @crímenesbizarros en Instagram y que pidieron mantener su anonimato. Les recuerdo nuestras redes sociales @crímenesbizarros en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Pasen la voz, suscríbanse y dejen un buen rating donde sea que me escuchen. A ellos y a todos los que nos han escrito hasta hoy, muchas gracias. Siempre será bueno saber de ustedes. Y ahora, a la historia de hoy. El caso de hoy contiene la descripción de escenas de violencia infantil. La mañana del 8 de octubre de 2006 no prometía nada distinto a lo habitual en la localidad de Mercedes, provincia de Corrientes, al noreste de Argentina. Pero ese panorama de domingo perfecto y relajado de pueblo pequeño y tranquilo se derrumbó súbitamente cuando en un matorral aledaño a la vieja estación de tren, el ladrar incesante de un grupo de perros callejeros permitió descubrir el cuerpo sin vida de un menor. Ya de por sí la imagen de un cadáver genera todo tipo de emociones, pero cuando éste deja entrever todo el horror de la especie humana y permite advertir que fue un final con mucho sufrimiento, las sensaciones de impotencia y dolor son inevitables. Pues algo así vivieron esos curiosos que llegaron a las vías ferroviarias cubiertas por la grama y se toparon con una escena dantesca. El cuerpo del pequeño yacía boca abajo, semidesnudo y con marcas, cortes y quemaduras visibles a simple vista. Pero por si eso fuera poco, al verlo más en detalle pudieron notar que no tenía cabeza ni sangre, lo que permitió asegurar que alguien había aprovechado la oscuridad de la noche para abandonarlo allí. Tras seguir el ladrido nervioso de los perros, otros curiosos se encontraron con un cráneo descarnado, sin piel, ni cabellos, ni ojos, ni nada, que sobresalía del pasto con la risa macabra propia de las calaveras. «Solo un demonio habría sido capaz de hacer algo así», murmuraban algunos mientras se santiguaban. Mercedes es una ciudad chica de no más de 30.000 habitantes, de casas y plazas antiguas de arquitectura española, pero que para las afueras tiene una buena cantidad de calles polvorientas, sin asfaltar, de zonas comunes con mucho verde, pero también mucha pobreza. Como un tsunami, el rumor se extendió por toda la ciudad y llegó hasta una barriada humilde, a oídos de Norma González, quien apenas el día anterior había estado preguntando por su hijo Ramón, de 12 años. El viernes 6 de octubre al mediodía, el niño, a quien todos conocían como Ramoncito, salió rumbo a la escuela del sector y nunca más se le volvió a ver con vida. Es más, tras unas breves indagaciones, comprobaron que ni siquiera había llegado a su colegio. A ver, Ramón Ignacio González no tenía una infancia normal. Empujado por la pobreza y el ocio, en compañía de otros chicos siempre se iba luego de clases para la terminal de transportes del pueblo a vender estampitas de la Virgen a los viajantes, con la intención de recolectar unas monedas para ayudar en casa, pero también para los videojuegos, o visitar los cibercafés de la población y conocer qué había más allá de las fronteras del pueblo. Ese viernes no sería la excepción, y Norma lo sabía. Por eso en parte no lo extrañó tanto cuando cayó la noche y Ramoncito no llegó a la casa que compartían con él y con su hija menor. Recordemos que Ramoncito apenas tenía 12 años.
Movida por el rumor, Norma llegó a la estación del tren y aunque el cuerpo estaba lastimado y decolorado y el rostro irreconocible, supo de inmediato que se trataba de su hijo. Un grito desgarrador acalló de tajo todos los murmullos. La policía local llegó a la escena y poco a poco empezó a conocerse cómo Ramoncito terminó en ese lugar, pero sobre todo, por qué de esa forma. Los rumores de todos los talantes iban y venían, pero si en algo había un punto común, es que Ramoncito, al igual que sus compañeros de venta de estampitas en la terminal de transportes, había sido captado por una banda que operaba en el centro de Mercedes. Muchos decían que era una secta satánica, mientras que otros aseguraban que era una pequeña camarilla esotérica de simpatizantes que en un extraño sincretismo mezclaban los cultos afrobrasileños quimbanda y umbanda con rituales de entre comillas satánicos y de magia negra. Pero no solo eso, también veneraban a San la Muerte o Señor la Muerte, ese santo de origen guaraní que afirman contiene el poder de todos los muertos y cuya base de fieles se extiende en ese país, así como por las provincias argentinas de Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes. No obstante, la investigación también demostraría que sus únicas actividades no giraban en torno a la fe, sino que también se trataba de una banda de venta de menudeo de drogas que usaban a los chicos como correos humanos, como mulas, para que llevaran las pequeñas dosis de drogas sin generar sospechas, e incluso que ofrecía servicios de prostitución infantil. Y durante un tiempo todo anduvo bien. Los microtraficantes tenían cómo movilizar su mercancía, y los chicos estaban ocupados, se sentían importantes, sentían que pertenecían a un grupo y sobre todo, guardadas las proporciones, tenían dinero de sobra en sus bolsillos. Sin embargo, para esa buena suerte en los negocios, había que dar algo a cambio, y pues basados en sus creencias, esas ofrendas para que todo les saliera bien, tenía que ver directamente con la vida y con el más allá. Así las cosas, primero empezaron con animales de dos patas como gallos y gallinas, tal y como hacen con el vudú y la santería en Haití y Cuba. Luego pasaron al siguiente nivel en la magia negra, es decir, animales de cuatro patas, y el sacrificio pues incluía cabritos y terneros, hasta que finalmente pasaron a los seres humanos, o casi. Las investigaciones arrojarían después que unos fetos que fueron reportados como robados de las clínicas y de los centros médicos donde se practicaban abortos fueron usados en sus ceremonias y despojados después en varios puntos de la ciudad. Las personas que realizan estas prácticas, al igual que las que los encargan y pagan por ello, son plenamente conscientes y conducentes de sus actos. Sus fines, poder, dinero, éxito, placer, están ampliamente justificados en la lógica racional de la irracionalidad que los guía, explicó el director del Gabinete Antropológico de Corrientes, José Humberto Miceli, quien también hizo parte de los investigadores del caso. Sin embargo, en medio de esa irracionalidad, había que dar el siguiente paso y no se quedarían simplemente en los fetos. Como ya dijimos, la tarde del viernes 6 de octubre de 2006, Ramoncito no llegó a la escuela. Cuando iba en camino, fue abordado por dos integrantes de la secta que lo engatusaron y convencieron de no ir a estudiar esa tarde y quedarse con ellas. Entonces, se fue con las dos mujeres a las que ya conocía y llegaron a la casa esquinera donde confluyen las calles Sauce y Aromito, de donde no volvió a salir con vida. Según lo escribió Ramón Tránsito Ramírez en un artículo en el portal TN Corrientes del 12 de octubre de 2010, hubo un testimonio que se desestimó en la primera investigación y fue el de un chico con deficiencias mentales que dijo que, mientras estaba escondido, vio cómo degollaron a Ramoncito y luego juntaron su sangre en un balde. Según se destacó en varios medios locales y nacionales de la época, al momento de la primera autopsia se enfocaron más en las marcas y laceraciones evidentes, las externas, tanto del cuerpo como del cráneo, y se omitieron varios detalles importantes. Uno de ellos fue un corte en la parte inferior de la nalga izquierda, por donde se produjo el drenaje del cuerpo, y otro, que al pequeño le hacían falta las vértebras 4, 5, 6 y 7, que son las que unen la cabeza con el cuello. Una de las teorías indicaban que serían usadas para hacer amuletos y entierros.
De nuevo, no daré detalles de todas las cosas que determinaron las autopsias, pero para que se hagan una idea, se comprobó abuso sexual violento, quemaduras con cigarrillos y varios cortes en su piel. Y lo peor, que muchas de estas acciones fueron realizadas aún cuando Ramoncito estaba con vida. ¿Cómo hizo para soportar tanto dolor? Pues resulta que una de las integrantes de la banda, Patricia Mabel López, a quien llamaban Patila, era enfermera y además era una de las reclutadoras de la secta. El día de los hechos, ella fue la encargada de suministrarle drogas y medicamentos al menor para extenderle su agonía y su resistencia. Para dar con el paradero de los líderes de la banda, fue fundamental el testimonio de una niña entonces de 14 años llamada Ramona Antonia Gauna, Ramonita, quien habría dicho que antes de sacrificar a Ramoncito, el niño tuvo que pasar por, entre comillas, muchos estigmas, que es, como llamaban en la secta, esas acciones para infligir dolor. El testimonio de Ramonita fue más que gráfico. Como si relatara un cuento de terror, la chica describió toda la escena con pelos y señales. Desde el color de la silla donde lo sentaron, la ubicación de las velas negras en el salón, las estampas del Pae Ogún, las pintadas en las paredes, la bebida de sangre mezclada con vino y hasta el uso de hostias negras en una suerte de comunión. Y para el gran final, con un Ramoncito agónico, una fiesta orgiástica de todos con todos. Cada nuevo detalle que se iba conociendo iba generando más horror y temor en la población, que en apoyo a los familiares de la víctima se volcó a las calles y durante varias noches miles de personas con pancartas y aplausos pidieron justicia por Ramoncito y seguridad para todos en Mercedes. Acompañando a los familiares de Ramoncito, la ciudadanía de Mercedes. Según el testimonio de Ramonita, luego de la bacanal, entró en escena Daniel Alegre, un supuesto pai umbanda llegado de Buenos Aires, a quien por cuestiones de su oficio llamaban el carnicero, y quien obviamente fue el encargado de diseccionar el cuerpo del menor. Era él quien fungía como líder del clan. Obviamente, con su rol de denunciante, la vida de la chica estaba en peligro, por lo que fue puesta al cuidado de un grupo de religiosas a la cabeza de la monja Marta Peloni, quien desde hacía años venía denunciando la existencia y la presencia de esos cultos non santos en la población. Y ambas, Ramonita y la monja Marta Peloni, fueron clave para identificar uno a uno a todos los miembros de la secta y su accionar la noche de los hechos. Pero para eso tuvieron que pasar varios meses, ya que como recogieron varios medios de la ciudad, muchos de ellos hacían parte de esa dirigencia local e incluso uno de ellos había sido candidato a intendente de la ciudad. Pero poco a poco las pruebas fueron llegando y se vincularon, además del carnicero Daniel Alegre de 31 años y a la enfermera Patricia Mabel López alias Patila, a Yolanda Martina Ventura de 49 y quien era la madre del carnicero, a otro de sus parientes Jorge Carlos Alegre de 40, a César Carlos Peguiristain de 28 alias Carlitos, a Osmar Aranda de 60, un reconocido curandero local, a Ana María Sánchez de 56, a Fermín Sánchez, quien era un pai quimbanda, a Esteban Iván Escalante de 29 y a Claudio Nicolás González alias El Porteño o El Brujo. En total, 10 integrantes a los que acusaron formalmente de homicidio triplemente calificado por haberse cometido con ensañamiento, alevosía y con el concurso de 2 o más personas con el delito de abuso sexual con acceso carnal y con el delito de privación ilegítima de la libertad. Para Norma González, la madre de la víctima, solo había una opción. Ese asesino tiene que estar en un manicomio, tiene que estar no suelto, no preso, tiene que matar como le mataron a mi hijo. Que le maten, así como le mataron a mi hijo, la abuelaron, así que la abuelen a ellos también. Pero fatal, Dios quiere que le maten pronto. Pero aún no había arrestos. El primero fue el de la enfermera, alias Patila, a unos cuantos meses. Y cuando fueron detrás de Daniel Alegre a mediados de 2007, las autoridades se quedaron con las manos vacías, pues se enteraron que el carnicero se había escapado de Mercedes y nadie se había dado cuenta. Pero el caso y la investigación siguieron su curso. Así fue que después comprobaron que las 2 mujeres mayores, Yolanda Ventura y Ana María Sánchez, fueron quienes planificaron el homicidio y torturaron al menor.
que Osmar Aranda, el curandero, prestó la vivienda que rentaba en la esquina de Sauce y Aromito con previa certeza de lo que iba a ocurrir, además de participar activamente del plan. Que el Pai Quimbanda, Fermín Sánchez, y Daniel Alegre, el carnicero, fueron los responsables de los abusos sexuales, mientras que Patricia López, la enfermera, como ya dijimos, fue quien le suministró las drogas a la víctima para que pudiera soportar el proceso. Daniel Alegre, en su rol de carnicero, fue quien lo degolló, mientras que Carlos Begiristain fue quien hizo el trabajo con la cabeza del pequeño. Por su parte, Jorge Alegre, Esteban Iván Escalante y Claudio Nicolás González, además de participar de la sesión, fueron los encargados de trasladar el cadáver en un Fiat Regata hasta la vieja estación del tren y ponerlo de tal forma que pareciera una cruz sobre las carrileras. Es más, según afirmaron, la disposición de las partes del cuerpo y su orientación también hicieron parte del ritual. Así pues, el primer juicio concluyó el 29 de marzo de 2011 y rápidamente fueron condenados a prisión perpetua todos los integrantes de la secta, menos la enfermera Patricia López y el Pai Quimbanda Fermín Sánchez, que fueron absueltos. Pero meses después, cuando el caso entró en la Cámara Federal de Casación, la condena se revirtió y también recibieron cadena perpetua en septiembre de 2011. El caso fue que a la orden de recaptura solo se dictó hasta el siguiente mes de mayo, tiempo en que aprovecharon los dos, tanto Sánchez como Patila, para abandonar la provincia sin dejar rastro. Recordemos que Daniel Alegre ya estaba prófugo desde el 2007, y entonces ya serían 3 los fugitivos del caso. Pero esa libertad obligada acabaría pronto. Para Daniel Alegre, su último día de libertad fue el 11 de mayo de 2011 en la localidad de Unquillo, provincia de Córdoba, a 850 kilómetros de distancia, donde se desempeñaba como inspector de tránsito. En ese punto se encuentran varias versiones. Hay las que dicen que usó una documentación falsa y otras que usó su identidad real, pese a que tenía un pedido de captura del Juzgado Correccional de Mercedes. Pero encontrarlo no fue un hecho al azar. Como parte de la búsqueda, la Policía Federal realizó una lista de todos los familiares y conocidos que tenía Alegre por todo el país, y en ella figuraba, por supuesto, esa pequeña localidad de Córdoba. Así pues, en abril de 2011 enviaron un oficio a las autoridades de dicha dependencia preguntando si el carnicero vivía o había estado allí. Y la respuesta no solo fue positiva, sino que confirmaron que el prófugo estaba aplicando a un puesto como inspector de tránsito de la localidad y que estaba en su periodo de prueba. Según un comunicado de la Municipalidad de Unquillo emitido al respecto el mismo 11 de mayo, esa semana, cuando se concretó el operativo, los efectivos ubicaron al inspector que vestía el chaleco correspondiente y le preguntaron cuál era su nombre. Daniel Alberto Alegre respondió y enseguida fue arrestado. Daniel Alegre, su móvil policial con efectivos policiales. Aquí lo vemos con un chaleco antibala a Daniel Alegre, que está por descender por los efectivos policiales de la comisaría primera. Vamos a ver si... Alegre, ¿qué pasó con Ramoncito? ¿Qué tenés para decir? Al poco tiempo fue trasladado a Corrientes, donde lo esperaban una celda y un juicio, el cual finalmente terminó en julio de 2015 con una condena a prisión perpetua, la misma que ya habían recibido todos sus compañeros de secta y que ya llevaban cumpliendo por casi una década. Luego seguiría el turno de Fermín Sánchez, a quien pillaron rápidamente en septiembre de 2012 en la provincia de Salta, en el noroccidente del país, aún ejerciendo tranquilamente como Pai Quimbanda. Por su parte, la suerte para Patricia Patila López terminaría el 25 de septiembre de 2019, a la 1 de la tarde en el cruce de las calles Lavallejas y Ramos, en la localidad de González Catán, en el conurbano bonaerense. Luego de años de recopilar datos, intervenciones telefónicas a ella y a su hijo y vigilancia de a pie de parte de diferentes autoridades, hombres del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos, CUFRE, por fin dieron con la escurridiza mujer. Así lo explicó el periodista de Judiciales Mauro Zeta en una emisión de Telefe Noticias. Se la buscó también en distintos puntos de la capital federal y se descubrió en 2018 que estaba trabajando como empleada doméstica en distintas casas en el conurbano y en capital. Hace muy poco salió una nota periodística donde se la menciona
entre las 3 personas más buscadas en el país, en la lista de prófugos. Con ella se cerraba el caso más brutal y más fuerte de la historia reciente de Argentina, o por lo menos el primero de esta naturaleza de sacrificio humano en el que un menor fue escogido como ofrenda. Era, en teoría, la última pieza, el último eslabón de esa terrible ceremonia que le arrebató la vida al pequeño Ramón. Pero no todos estaban satisfechos con la noticia. Obviamente la familia Ramoncito, pero también la religiosa Marta Peloni, quien había acogido a Ramonita en su cuidado y que además era bastante reconocida a nivel nacional por coordinar las marchas del silencio que siguieron al crimen de una menor, de María Soledad Morales, en Catamarca en 1991 y por su trabajo en la Fundación Infancia Robada. Según un artículo publicado en el portal Infobae de mayo de 2015, la monja llegó a acusar a uno de los juicios al intendente de Mercedes, Víctor Semborain, de ser el financiador de la secta en cuestión. Esa chica confesó, por ejemplo, a sus maestras que su madre la vendió por una heladera nueva que le compró Semborain, Víctor Semborain, el actual intendente de Mercedes. Al poco tiempo nos dimos cuenta que este hombre aparecía en los relatos de algunos de los testimonios de la sociedad como que amparaba a las chiquitas que eran violadas, abusadas, reclutadas, y aquí aparece el tema trata. Así lo dijo la religiosa al programa Detrás del Crimen. Dicha acusación obviamente generó que el político fuera llamado a juicio, pero pues todo eso se quedó allí. La denuncia que él y que otros habitantes distinguidos del pueblo estaban tras la secta, incluyendo sus negocios de venta de droga al menudeo, se quedó trunca. O Semborain tenía en efecto mucho poder, o si no, simplemente se trató de uno de esos rumores que iban y venían en el fragor de los acontecimientos. Pero en medio del proceso, la religiosa dejó entrever que Ramoncito no fue la primera opción que la secta tenía en mente para realizar su sacrificio humano, y que él llegó allí casi que de enroque por querer defender a la chica de sus sueños. Ramoncito se enamoró de Ramonita y empezó a andar con ella todo el tiempo. Una tarde cualquiera, el chico escuchó hablar de que la iban a matar y casi que sin pensarlo entró en la habitación y les dijo a todos que si le hacían algo a la chica los denunciaría. Escribió el cronista Hugo Machiavelli del canal A24. Tal amenaza generó un repentino cambio de planes. Ya Ramonita no sería la virgen que se ofrendaría a quién sabe qué fuerzas oscuras, sino que él mismo sería el sacrificado. Casi que de inmediato le salvó la vida a la chica, pero se puso la cruz encima. A los pocos días le interrumpieron su camino a la escuela. Pero cuando parecía que todo había llegado a su fin, que algo de justicia se había hecho en medio de tanto dolor, un nuevo golpe bajo llegó en marzo de 2023 para todos los que aún lloran la ausencia de Ramoncito. Pese a haber sido condenado a cadena perpetua, Claudio Nicolás González, alias el Porteño o el Brujo, fue puesto en libertad tras cumplir solo 12 años de prisión. ¿La razón? Pues resulta que cuando se presentaron los hechos, González tenía 17 años y un mes de edad, es decir, todavía era considerado un menor, al menos legalmente, y un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2013 sentó jurisprudencia en la Argentina para casos en que los delitos fueran cometidos por menores de edad. La lógica del fallo apuntaba a que las penas deben cumplir la finalidad de la reintegración de los niños, niñas y adolescentes a sus familias y a la sociedad, mas no el castigo en una cárcel como cualquier criminal. Y pues usando eso como argumento, la defensa de González consiguió lo impensado, que el coautor de un atroz crimen contra un niño camine libre y no haya nada más que se pueda hacer al respecto. Lo peor de todo, según quedó consignado en el expediente del caso, fue que González nunca dio muestras de hallarse arrepentido del triste final de Ramoncito. Ramoncito de Mercedes, corrió que viene y cerca, junta algunas moneditas
para ayudarle a vagar. Quiero te abrigue mi canto, tus manitos te hace estar. Dame el brillo de tus ojos, que hoy no faltan para andar. Gracias por llegar al final de esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. El episodio de hoy fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Y ya saben, si quieren proponer un tema o simplemente saludar, lo pueden hacer en @crímenesbizarros en Instagram, Facebook y TikTok. Siempre será bueno saber de ustedes. Nos escuchamos a la próxima. Para mayor información sobre el tema de hoy, visita iguanamedia.net.